tiene tantas miradas, tantos ángulos lo que está ocurriendo con la actualidad política, institucional, a partir del caso Audios, Hermosilla, como quiera llamarle, pero sabe a qué nos referimos. Cuesta mucho hablar de otros temas hoy día, ¿no? Lamentablemente. Que la transparencia en nuestro país es un tema que nos convoca para poder entenderla desde el punto de vista técnico, cómo se enseña, cómo se regula. Para eso estamos en contacto con el profesor Francisco Leturia, profesor de Derecho de la Universidad Católica y es expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, muchas gracias por atendernos, como siempre. Buenas noches. Hola, Matías. Saludarte. Igual. Bueno, las preguntas a veces por obvia da miedo hacerlas, pero ¿no es cierto? Pero tratándose de alguien que invita a uno por el tema de la transparencia y teniendo a la vista los chats y las comunicaciones múltiples que hemos visto, quizás para ser un poquito menos obvio, a ver si hay o no falta de transparencia o tráfico de influencia, ¿cuáles de todos los hechos conocidos hasta ahora, cuáles te han parecido los más evidentes o los más graves de las infracciones a la transparencia? Mira, yo creo que los hechos graves son graves y punto, son escandalosamente graves. Algunos son delitos, algunos son inmorales, algunos son las dos cosas. Todos ellos son indignos de una persona que quiera estar en la Corte Suprema y esa es razón suficiente para ponerle término. Muchos representan abandono de deberes, pero yo distinguiría mucho los que son antes del nombramiento. El sistema es malo, tenemos que cambiarlo, pero todos tienen que llamar por teléfono y una serie de cosas que ya sabemos por pasar por los distintos filtros que hay. Pero una vez que la persona es nombrada, opera o podría operar lo que se llama el principio de la ingratitud o de la traición. O sea, estoy nombrado y nunca más te contesté el teléfono, que es lo que debiera hacer cualquier persona. Es que esto es muy importante porque se ha dicho que aquí todo es un sistema de pago de favores. No es un pago de favores. Cuando Ángela Vivanco es nombrada en la Corte Suprema, deja de ser esta señora que le dice: don Luis, por favor, quisiera tener una cita con usted para que me ayudara en algo, pasa a tener una posición de poder brutal. Y debiendo ser juez, y únicamente juez, pasa a ser lobista, pasa a nombrar o a perjudicar a algunas personas en los nombramientos, notario, fiscal nacional, a operar eventualmente en apurar o desapurar algunas cosas, en hablar, en identificar a una persona que ya es un operador como Luis Hermosilla y convertirse en un socio de su pyme, por llamarlo así, o en un socio en el mundo del poder y los operadores políticos. O sea, lo que sucede después del nombramiento es algo que yo al menos no estaba preparado ni intelectual ni emocionalmente para imaginarme qué pasaba. Todo lo que pasa antes con los nombramientos pasa todo el rato, y la gente pide y hace favores y dice que hace más favores de lo que hace. Es todo una vergüenza que tiene que cambiar. Pero aquí, mira, podemos tener leyes buenas, pero si tenemos personas que las van a torcer, podemos tener las mejores leyes del planeta, y si llegan a la cima del ordenamiento personas sin moral, sin costumbre, sin las virtudes cívicas necesarias para hacer andar el sistema de derecho o el Estado de Derecho, no sacamos nada. Podemos darle un Stradivarius a alguien, a un salvaje, y no lo va a hacer. ¿Me entiendes el ejemplo? Sí, ¿no? claro, O sea, no no lo va a hacer sonar del bien. sistema de nombramiento. Aquí tenemos un problema, en este caso en particular, mucho más agudo y mucho más profundo. El más grande probablemente que yo haya visto, porque aquí no estamos hablando, y lo digo con respeto, ni del SAC ni de la CONAF. Estamos hablando de la Corte Suprema. El grupo de personas no elegidas por la ciudadanía que dicen qué es la ley, a qué estamos obligados, a quién se va preso y quién no. Son las personas que dicen finalmente, son las personas más importantes de Chile. Necesitamos otro estándar. Y hace un ratito, con sistemas incluso peores, teníamos gente de todo, pero mejorcito en general. En un momento el sistema se nos torció y bueno, tenemos que enderezarlo. Francisco, se plantea la posibilidad de acusar constitucionalmente. Tú como abogado, ¿te parece que concurren los méritos, las razones para acusar a la magistrada Vivanco? Sí, a ver, definitivamente, pero ahí tenemos otro problema.
los que tienen que aprobar la acusación constitucional es el Senado. Y los mismos senadores, hace 5 años atrás, poco más, le dieron su voto. Son los mismos senadores que recibieron llamados por teléfono, que hicieron llamados probablemente. Nunca vamos a enterarnos todo lo que ha pasado, pero ya se generó una relación incestuosa entre el nombrador y el nombrado. Tuvo que tener, la acusada tuvo que tener hace un ratito la venia de muchísimos senadores, más de 2/3, y además, sobre todo del sector en el que estaba domiciliada políticamente. Entonces, yo creo que la Corte Suprema, hoy día en la mañana, evaluó y consideró esta realidad y dijo, mira, por ahí, entre el tiempo, los diputados, el show que van a hacer, el uso político, esto no podemos entregárselo a los políticos. Sí. Y no está pasando muchas cosas. El nombramiento tampoco podemos entregárselo a los políticos. Ya no funcionó. Pero tú dices recién que los políticos, y puntualmente es el Senado, que nombró a Ángela Vivanco en su momento, algunos de ellos, no será el mismo Senado hoy día, porque va cambiando. Pero buena parte. Algunos de ellos ya votaron por ella, pero votaron sin saber los eventuales delitos o infracciones que iba a cometer. En el caso de ella no va a tener vuelta, porque ya la ciudadanía no toleraría una cosa así. Pero no es el mejor jurado para decidir una situación así, alguien que ya de alguna manera se comprometió, y grupos de personas que no sabemos a qué nivel, pero ya han estado reunidos, han estado en la oficina, han tomado cafecitos. Claro, tú dices, los hechos son nuevos. Yo preferiría un tribunal distinto. Perdona que te lo diga, pero no me da las mejores garantías. ¿Y quién te daría garantías para revisar una infracción constitucional? Yo creo que esto ya no tiene, en el caso de la ministra de Banco, no tiene vuelta atrás. La Corte Suprema hizo lo único que podía hacer, no tenía mayores alternativas, así que tampoco le atribuye un mérito, pero son tan apabullantes los hechos que los dejó sin ninguna escapatoria. Lo mismo pasó con la Facultad de Derecho de la Católica, lo mismo pasó, porque esto no, la gente normal no puede reaccionar de otra manera. Yo creo que aquí el proceso del cuaderno disciplinario va a avanzar. No creo que nunca más vaya a integrar una sala. Pues te imaginas tú una sala, digo, para resolver cosas. Imagínate que te dijera Matías del Río, tu recurso de protección te lo va a resolver la Ángela Vivanco, o sea, y tú te agarras de la cabeza y dices, no, la gente haría protestas afuera de los tribunales. No va a pasar. Eso no va a volver a pasar. Yo apostaría plata que no va a volver a pasar. Y la acusación constitucional puede ser un proceso demasiado lento. Entonces yo creo que va a ser o sumario o el cuaderno de remoción, que ya se abrió, y que la propia Corte ha hecho una distinción entre este caso y los casos de Jean-Pierre Matus, ministro Muñoz, varios más. Vamos a hablar de eso ya, vamos a hablar de eso, pero quedémonos un segundito en Vivanco. El que eventualmente Ángela Vivanco, que ha dicho que no, a través de terceras personas, que no va a renunciar, pero eventualmente si llega a renunciar, si cambia de opinión entre hoy y mañana o cuando fuere, y renuncia, o me parece que son 4 semanas más que tiene que llegar con las respuestas que le pidió la Corte Suprema, deciden sacarla, expulsarla del Poder Judicial, ¿no es excluyente a que el Congreso siga adelante con la acusación constitucional? Sí, por supuesto. La tensión dramática y la tensión periodística que va a tener si ya la han echado es bastante menor. Aquí pueden abrirse aristas penales también, y esas pueden ser bastante más complicadas. Sí, aparentemente la Fiscalía... Sí, ya se abrió uno hoy día por el caso de la cosa bielorrusa, pero hay varias más por este acto donde le dice, mira, o si nos tocan el sueldo, después se encuentra con nosotros, después no se quejen de los fallos de la Suprema. O sea, hay varias cosas ahí que todavía no están siendo investigadas. Pero yo creo que el tema es la renuncia. El momento climático máximo ya se perdió. Yo creo que el Pleno de la Corte Suprema se adelantó a las 8:30 porque estaban pensando, tenemos que dar un acto de autoridad nosotros antes de que ella pueda presentar la renuncia. O sea, se anticiparon al riesgo de que hubiese podido presentar la renuncia y ellos hubieran quedado como pajareando, dicho así, en sentido claro. Entonces, ahora no le veo mayor sentido, es renunciar al sueldo, se va a tener que defender igual. No le veo sentido estratégico a una renuncia en este momento. Volvamos al tema de la transparencia, que es tu expertise y es tu
qué sé yo, no sé si es tu campo de acción profesional hasta el día de hoy, pero a lo que le has dedicado un tiempo. Algo. Claro, le has dedicado harto tiempo. Te referiste en términos bien coloquiales y bien simples a que si alguien, y pusiste mi ejemplo, le toca alegar o que aleguen una causa que me afecte a mí en una sala donde esté la señora Vivanco, yo podría estar nervioso o inquieto, que No sé, te va lo a dijiste. gustar, no te vas a sentir tranquilo y no te podemos pedir que te sientas tranquilo. Y tú dices que incluso puede haber gente que afuera vaya a protestar porque no siente confianza en la señora Vivanco por lo que hemos conocido. Ese mismo ejemplo que tú pusiste lo quiero poner en el caso del ministro Matus. No sé si escuchaste recién al diputado Aedo, que ha estudiado en profundidad. Bueno, dice que el ministro Matus ha faltado a la verdad en sucesivas ocasiones, desconociendo la cercanía o incluso conocer, valga la redundancia, a Hermosilla, luego que sí le envió antecedentes, pero antes aparecieron WhatsApp posteriores, en fin, la defensa de Andrés Chadwick, etcétera, etcétera, etcétera. A juicio de él, del diputado, ha mentido, ha faltado a la verdad. ¿Eso acaso no, si fuese así, se comprueba ser así, acaso eso no genera también una desconfianza, o generaría una desconfianza en las personas que vayan a una sala integrada por el ministro Matus? Por supuesto que es reprochable y por supuesto que no es algo que sea de buen ver, pero no es del nivel, y tampoco quiero relativizar lo de Jean-Pierre Matus. Jean-Pierre Matus no lo conozco yo personalmente, creo que nunca le he dado la mano ni siquiera, pero tiene una trayectoria académica que era súper reconocida, y obviamente que estas cosas generan mucho ruido, porque está o mintiendo o perdiendo su juicio, sentido de realidad, ambas cosas muy preocupantes. Pero hasta ahora no está acusado ni de delitos, que yo sepa, ni de casos de corrupción, ni de extorsionar a un sector político para que cambie las leyes, amenazándolo. O sea, o me das más plata o te fallo en contra, o de hacer o de integrar salas, por favor. Es otra, es otro pero tu nivel análisis, de obscenidad. Francisco, tu análisis, más que jurídico, es comparativo, es casi estadístico. Si no existiera, si yo esta pregunta te lo hubiese hecho el viernes, que no conocíamos el caso Vivanco, ¿tú estarías opinando lo mismo o te parecería que tiene la suficiente gravedad para ser acusado por ser poco transparente al momento de responder frente a eventuales inhabilidades que tuvo que haber representado, a las comunicaciones que tuvo con una persona que está cuestionada por tráfico de influencia, etcétera, etcétera? Mira, yo creo que el estándar que le debiéramos pedir a las personas que están en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que son los principales tribunales que no tienen nadie encima, debería ser muchísimo, muchísimo, muchísimo más alto. De todas maneras, si tú me dices, te voy a dar una respuesta muy desde lo personal, muy desde lo personal. O sea, si yo sumo toda la trayectoria externa que le conozco, porque no lo conozco personalmente, a Jean-Pierre Matus, y tú me preguntas, ¿sólido, líquido o gaseoso? Yo te diría, entre sólido y líquido. No podría un caso, no sé, si tengo que ejecutar un contrato de compraventa que me lo resuelva él, no tendría problema. En el caso de la ministra Vivanco, así. Yo llevaría el tambor a la plaza que está al frente. Iría con mis hijos a tocar el tambor para que me cambiara la integración de la sala. ¿Me entiendes? No sé si te lo explico. No, claro. Es que me quedó clarísimo que para ti el caso Vivanco es extremo, es indiscutible, es gravísimo. No, o sea, con los antecedentes que hay es muy sí. Más allá de los delitos, todo eso, la investigación, ya lo que ha salido, ya tener ese nivel de trato, ya tener, tener ese tipo de prácticas, de malas costumbres, son... Ahora, sí, el ministro Matus tiene que explicar por qué no transparentó. Quizás el Senado no hubiese votado por él de la misma manera si hubiesen sabido la forma en que participó en la defensa de Andrés Chadwick. Hay un montón de cosas muy, muy reprochables de las cuales tiene que explicar. Pero y en el caso del ministro... prioricemos. Y en el caso de la acusación anunciada contra el ministro Muñoz, ¿te parece más cercano a la gravedad que le atribuyes al caso Vivanco o más al caso Muñoz? Perdón, al caso Matus. Mira, yo sé que hay mucha gente que tiene opiniones no buenas de Muñoz, en parte por sus fallos, porque es activista, por el tema de las ISAPRES, y eso creo que uno puede discrepar de la forma como entiende el derecho.
pero hay ciertas cosas en la conducta, en las conductas, que creo que entran en otro tipo de clasificación. Yo entiendo que lo más grave que hay sobre el ministro Muñoz es que una hija de ella, que dicen que una hija de ella, en vulgar, fue a echar la foca diciendo: oye, si ustedes tienen el juicio perdido porque mi papá es el que va a fallar, así que devuélvanme la plata, una cosa con los departamentos. Pero entiendo que es la palabra de uno contra la palabra del otro. Es un asunto que, más allá de que haya ocurrido o no, es de muy difícil prueba. Y no sé si hay otros antecedentes tan graves que estén, en el prontuario, digamos, entre comillas, del ministro Muñoz. Y si hubiese pruebas que indicaran que el ministro Muñoz le entregó información que conoció, porque eso es lo que dicen algunos diputados, que él tenía información que consiguió en la discusión en una sala de la Corte y que le transmitió, es decir, habría faltado a la reserva y le transfirió esa información a una hija para defender un interés económico propio de ella o de su familia, ¿eso sería constitutivo de una infracción constitucional a tu juicio? Si se demuestra eso. Absolutamente, absolutamente. O sea, esa es roja directa también. Una es una tarjetón, una muralla roja. Esto es tarjeta roja. O sea, esto creo que no lo debiéramos aceptar. Si no podemos relajarnos, no podemos relativizar tanto este tipo de cosas. Y en derecho, Francisco, o en ustedes que estudian leyes y están en el mundo más cercano a todo lo institucional, a toda la... ¿no se pone en riesgo o no se evalúa el que eventualmente se acuse a tres de una sola vez, de manera simultánea, el golpe, el efecto que puede tener en uno de los poderes del Estado o en la Corte Suprema, que es el máximo representante de ese poder? ¿Se evalúa o mala suerte, como quien dice? Si tiene mérito, tiene mérito. Mire, yo creo que en todas las instituciones, en todas las familias, va a haber alguien siempre que se va a torcer. Tenemos que estar preparados para eso y tenemos que tener la capacidad de resistir y de tomar medidas. Creo que hoy día lo que hizo la Corte Suprema a mí me dio gusto. Dijo, esto es lo que se hace cuando pasan estas cosas. Pero mucho más importante que andarle pegando en la mano o acusar a uno u otro es cambiar el sistema que genera estos problemas y que no tiene los controles, que no tiene los contrapesos suficientes y que hace que las personas se sientan con mucho poder y, bueno, terminen en esto. Si no cambiamos el sistema, y aquí no hay nadie diciendo en serio que lo vamos a cambiar, van a ser estos operadores por otros, van a ser los mismos llamados por teléfono, el mismo chip libre, la Corte Suprema manejando platas, manejando un montón de otras cosas. Yo creo que todo el drama de la acusación constitucional, los delitos, el chat aquí, el chat con fotos, sin fotos, no nos haga perder de vista que si no cambiamos el sistema, si no sacamos a los políticos de los mecanismos de selección, si no tenemos más mecanismos de control, vamos a seguir. Oye, por último, sí, esto se va a mantener y va a volver a haber alguna persona que haga estas cosas u otras mejores o peores. Por último, cuando estuviste presidiendo el Consejo de la Transparencia, estuviste más vinculado a esos temas, toda la información que recibían, que procesaban, ¿tienes la sensación o información de que el caso Hermosilla es más bien excepcional, único, el más grave? ¿O tú crees que por detrás están pasando varios casos similares o más gravedad? Hermosilla no es el único lobista que hay en Chile, no es el único operador de tribunales. Hay muchos más. En este mismo momento hay personas que están llamando por teléfono, por el Contralor, por los defensores, por todo el rato están operando. Que lo hayan instalado en la moneda me parece un síntoma, me parece preocupante. O sea, yo digo, ¿qué tenían en la cabeza las personas que, sabiendo cómo era Hermosilla o debiendo saber, y yo creo que sabían perfectamente, porque yo, que no estoy en ese mundo, tenía suficientes antecedentes para haberle puesto una muralla roja. Eso me parece preocupante que hayan permitido que entrara ahí, pero obviamente no es el único. Estas cosas tampoco es primera vez que pasan, y las Leonardo Villalobos tampoco es primera vez que hizo una movida en impuestos internos, y no es la primera vez que Luis Hermosilla se puso a llamar por teléfono, ofreció cosas. Es la primera vez que lo vemos con esta claridad, pero no podemos ser tan ingenuos
de pensar que no hay financiamiento ilegal de la política, que en las cárceles no hay celulares, que los fiscales no son tincados, que estas cosas pasan. Y creo que lo mejor de todo esto es que nos da un golpe de realidad y nos obliga a reconocer que estas cosas pasan y que tenemos que tener mucho más ojo con las instituciones y con las personas. Francisco Leturia, profesor de Derecho en la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia, como siempre, gracias por recibirnos. Gracias, Matías. Un gusto. Chao, chao.